¿Te imaginas que el gobierno de Estados Unidos pudiera quitarte la ciudadanía por un error que cometiste, incluso antes de ser ciudadano? Pues desde junio de 2025, la respuesta es sí. Y lo más alarmante es que puede pasar sin que te avisen. Una nueva política le acaba de dar este poder a las autoridades y ha puesto a millones de ciudadanos naturalizados, quizás a ti o a alguien que conoces, en un estado de total incertidumbre. Mi intención no es sembrar pánico, sino darte claridad. La ciudadanía estadounidense, ese sueño por el que tantos hemos luchado, se ha vuelto revocable de una forma que no habíamos visto en décadas. Quédate conmigo, porque te voy a explicar exactamente qué significa esta nueva regla, a quiénes afecta, qué otro cambio gigante está pasando con la ciudadanía por nacimiento, y lo más importante, qué puedes hacer desde hoy para proteger tu futuro y el de tu familia en este país. Empecemos por el cambio más peligroso e inmediato para los que ya son ciudadanos. El memorando del Departamento de Justicia, el DOJ, de junio de 2025. Ojo, esto no es una ley del Congreso, es una directriz interna, una orden directa para todos los fiscales federales del país. ¿Y qué les ordena? Que le den máxima prioridad a revocar la ciudadanía estadounidense a ciudadanos naturalizados. El término legal es desnaturalización. Y aunque siempre ha existido, nunca se había empujado con esta agresividad ni con un enfoque tan amplio. Lo más preocupante es que este documento pone en la mira a ciertas categorías de personas, y estas categorías son mucho más amplias de lo que te imaginas. El memorando detalla 10 áreas principales. Algunas suenan lógicas, como crímenes de guerra, terrorismo o espionaje. Nadie va a defender a culpables de esas atrocidades, pero la lista sigue y se mete en terrenos mucho más grises y peligrosos para un ciudadano común y corriente. La directriz apunta a personas condenadas por ciertos delitos sexuales o crímenes violentos. Hasta ahí podrías pensar, bueno, si no he hecho nada de eso, estoy a salvo. Pero aquí es donde la cosa se complica, y mucho. El memorando también incluye el fraude para obtener la ciudadanía, como una categoría principal. Y la definición de fraude se está volviendo peligrosamente flexible. Esto significa que el gobierno ahora tiene la orden de reabrir y revisar miles, quizás millones, de casos de naturalización pasados. Están buscando cualquier error, cualquier omisión, cualquier cosa que se te haya pasado en tu formulario N400, la solicitud de ciudadanía. Y si encuentran algo, pueden decir que obtuviste tu ciudadanía ilegalmente, por ocultar hechos relevantes. Piénsalo un segundo. Cuando llenaste tu solicitud, ¿te acordaste de absolutamente todo? ¿Cada viajecito fuera del país? ¿Cada multa de tráfico, aunque fuera de hace 15 años? ¿Cada dirección donde viviste? Lo que antes era un simple olvido, ahora puede ser reinterpretado como una tergiversación deliberada. Un fiscal puede argumentar que, si hubieran sabido de esa multa sin pagar, tu caso se habría decidido de otra manera, convirtiendo ese pequeño detalle en un hecho material. Pero lo más alarmante, lo que cambia las reglas del juego, es el poder que se le da a los fiscales. El memorando les permite perseguir cualquier otro caso que consideren suficientemente importante. Esta frase es una puerta abierta a investigaciones por motivos políticos o ideológicos. De hecho, grupos de derechos civiles ya están advirtiendo que este lenguaje tan ambiguo podría usarse para perseguir a activistas o defensores de ciertas causas, como los derechos de los palestinos, que no le gusten al gobierno de turno. En la práctica, esto significa que un error de tu pasado,
o tu conexión con un grupo que ahora se ve como sospechoso, podría ser la excusa para iniciar un proceso de desnaturalización. El gobierno puede argumentar que, al no revelar esa información, cometiste fraude. No se trata de algo que hiciste después de ser ciudadano. Se trata de usar tu pasado para invalidar la forma en que te convertiste en ciudadano. Imagina este escenario: un inmigrante que en su país participó en una protesta contra un gobierno que era aliado de Estados Unidos. Al llenar su N-400, no lo menciona porque no le pareció importante. Años después, ya como ciudadano, las relaciones políticas cambian. Un fiscal, con esta nueva directriz en mano, podría reabrir su caso y acusarlo de ocultar su afiliación a un grupo político subversivo, y con eso tratar de quitarle la ciudadanía. Ese es el nivel de peligro que representa esta nueva política. No es una exageración, es la nueva realidad legal desde junio de 2025. Ahora que entiendes la amenaza, es vital que sepas cómo funciona el proceso, porque la forma en que está diseñado es una trampa en sí misma. Lo primero y más aterrador es la sorpresa. La frase «sin aviso» no es una exageración. Para muchos, la primera noticia de que están en problemas no es una carta de advertencia. Es un oficial de justicia entregándoles una demanda en la puerta de su casa. El gobierno, usando al Departamento de Justicia y a agencias como USCIS, puede investigarte en secreto. Pueden revisar tus archivos de inmigración, tus antecedentes, tus impuestos, tus redes sociales, todo, sin que tú sepas que estás en su mira. Para cuando te demandan, ya tienen todo un caso armado en tu contra. Y aquí viene el segundo golpe. El proceso para quitarte la ciudadanía es un caso civil, no penal. Esta diferencia es crítica. En un caso penal, tienes derecho a un abogado, y si no puedes pagarlo, el Estado te da uno. En un caso civil, no. Si el gobierno te demanda, tienes que buscar y pagar tu propio abogado. Y créeme, son carísimos. Muchas familias simplemente no tienen el dinero. Además, el nivel de prueba es mucho más bajo. En un caso penal, el fiscal tiene que probar la culpa más allá de toda duda razonable. Pero en un caso civil de desnaturalización, el gobierno solo necesita una preponderancia de la evidencia. Esto significa que solo tienen que demostrar que es más probable que no. Un 51%, que su acusación sea cierta. Es una balanza que se inclina dramáticamente a favor del gobierno. Si pierdes, las consecuencias son catastróficas e inmediatas. No es una multa, es la anulación de tu vida en Estados Unidos. En el momento en que un juez firma la orden, dejas de ser ciudadano. Tu certificado de naturalización es cancelado. Tu pasaporte ya no sirve. Pierdes el derecho a trabajar. Y peor aún, al perder tu estatus, vuelves a ser un inmigrante sin papeles y te ponen en proceso de deportación. Podrías ser deportado al mismo país del que huiste hace décadas. Esto no es teoría. Ya estamos viendo precedentes alarmantes. Ha habido casos que sientan un precedente aterrador y demuestran que el gobierno está dispuesto a usar esta herramienta incluso contra quienes han servido en el ejército de este país, como en un caso que involucró a un veterano originario del Reino Unido, a quien le revocaron la ciudadanía por no haber revelado un delito grave cometido antes de naturalizarse. El mensaje es claro y brutal. Tu ciudadanía ya no es un derecho seguro. Es un estatus condicional que puede ser revocado en cualquier momento basándose en tu pasado, a través de un proceso legal donde empiezas con una enorme desventaja. Pero esta nueva política de desnaturalización no es un hecho aislado. Sería un error verlo así. En realidad, es una de las dos garras de un ataque mucho más grande
contra la idea misma de lo que significa ser ciudadano estadounidense. La otra garra es la Orden Ejecutiva 1460, firmada el 20 de enero de 2025. Esta orden ejecutiva busca demoler más de 150 años de historia constitucional. Su objetivo es acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, o jus soli. Desde 1868, la 14ª enmienda ha garantizado que toda persona nacida en los Estados Unidos es ciudadana de los Estados Unidos. Por más de un siglo, esto se ha interpretado de una sola forma. Si naces en suelo estadounidense, eres ciudadano, sin importar el estatus migratorio de tus padres. La Orden Ejecutiva 460 intenta cambiar esto de un plumazo, sin pasar por el Congreso. Argumenta que los hijos de padres que no son ciudadanos o residentes legales no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. ¿A quién le afecta esto? A los niños nacidos en Estados Unidos a partir del 20 de febrero de 2025, si sus padres están en el país con una visa temporal, de estudiante, de trabajo, o si son indocumentados. La orden dice que para que un niño sea ciudadano, al menos uno de sus padres debe ser ciudadano o residente legal al momento de su nacimiento. Las consecuencias de esto son una pesadilla. Imagina una pareja de estudiantes extranjeros que tienen un bebé mientras hacen su doctorado en una universidad aquí. Según esta orden, su hijo, nacido en un hospital de Ohio, por ejemplo, no sería ciudadano americano. USCIS ahora tendría que verificar el estatus de los padres antes de emitir un pasaporte o un número de seguro social. Esto crea una nueva clase de personas, niños nacidos y criados aquí, pero sin nacionalidad, niños apátridas. No serían ciudadanos de Estados Unidos, y en muchos casos, tampoco de los países de sus padres, porque muchas naciones no dan ciudadanía por sangre si naces fuera. Quedarían en un limbo legal aterrador, sin acceso a servicios básicos y con el miedo constante a ser deportados del único país que conocen. Por supuesto, esta orden fue desafiada en los tribunales al instante. Jueces federales en varios estados emitieron bloqueos para detenerla, argumentando que es inconstitucional. Pero la situación es complicada. El gobierno está luchando contra esos bloqueos, y es muy probable que el destino final de esta política lo decida la Corte Suprema. ¿Qué significa esto ahora mismo? Significa que la orden podría empezar a aplicarse en unos estados sí y en otros no, dependiendo de dónde haya un bloqueo judicial activo. De repente, el lugar donde nace un niño dentro de Estados Unidos podría determinar su ciudadanía, creando un mosaico caótico de derechos. Un niño nacido en California, donde hay un bloqueo, podría ser ciudadano, mientras que su primo nacido el mismo día en Texas, donde no lo hay, podría no serlo. Es una situación de desigualdad e incertidumbre total. No puedes entender estos cambios sin ver el panorama político. Ni el memorando de desnaturalización ni la orden ejecutiva son hechos aislados. Son piezas de una estrategia más grande para cambiar las reglas de la inmigración y la ciudadanía en Estados Unidos. La administración actual ha sido muy clara en su objetivo: hacer más difícil obtener y mantener la ciudadanía, y limitar quién puede ser parte de este país. Estas dos medidas son sus herramientas más poderosas, porque atacan tanto a los que aspiran a ser ciudadanos como a los que ya lo son. El memorando sobre desnaturalización es especialmente peligroso por lo subjetivo que es. Al darle a los fiscales el poder de decidir qué casos son suficientemente importantes, la administración puede usar sus recursos contra grupos específicos.
Ya hemos visto señales preocupantes. Figuras políticas de alto nivel han sugerido públicamente que ciertos activistas deberían ser investigados para quitarles la ciudadanía. Esto recuerda a las épocas más oscuras de la historia estadounidense, como la era McCarthy en los años 50, cuando la desnaturalización se usó para perseguir a gente por sus ideas políticas. La justificación oficial es proteger la integridad del sistema y castigar el fraude. Y aunque eso suena bien, la forma en que lo están haciendo, con reglas vagas y un poder discrecional enorme, crea un riesgo gigante de abuso. No es difícil imaginar cómo una acusación sin pruebas o un antecedente penal menor pueden usarse como excusa para quitarte la ciudadanía, sobre todo cuando no tienes derecho a un abogado pagado por el Estado. Por otro lado, la Orden Ejecutiva 1460 es un ataque frontal a la Constitución, basado en una interpretación legal que casi nadie ha apoyado en el último siglo. Impulsarla ahora es una decisión política, diseñada para movilizar a una base antiinmigrante y forzar una batalla en la Corte Suprema, esperando que la mayoría conservadora actual anule el precedente. Juntas, estas dos políticas crean un ambiente de miedo constante para millones. Si eres un ciudadano naturalizado, vives con el temor de que desentierren un error de tu pasado para quitártelo todo. Si eres un inmigrante que sueña con tener una familia aquí, vives con la angustia de que tus hijos nacidos aquí no sean reconocidos como ciudadanos. Es un cambio sísmico que transforma la ciudadanía de un derecho a un privilegio que te pueden quitar. Y está pasando ahora, en un clima político que favorece estas políticas restrictivas. Sé que escuchar todo esto es abrumador y asusta. Lo entiendo. Pero el objetivo no es que te paralices del miedo, sino darte herramientas para actuar. Quedarte de brazos cruzados es el mayor riesgo. Ser proactivo es tu mejor defensa. Antes de darte los pasos, si esta información te parece valiosa, te pido que la compartas ahora mismo. Mándale este video a un amigo, a un familiar, a un colega. Podrías estar ayudando a alguien que necesita saber esto con urgencia y no tiene ni idea del riesgo. Ahora, hablemos de soluciones. Aquí hay 4 pasos prácticos que deberías considerar desde hoy. Primer paso. Haz una auditoría completa de tu historial de inmigración. Este es el paso más importante para cualquier ciudadano naturalizado. Actúa como si fueras un detective de tu propio caso. Pide una copia completa de tu archivo de inmigración, sobre todo tu solicitud de naturalización N400 y todos los papeles que entregaste. Revísalo con lupa, línea por línea. ¿Hay alguna inconsistencia, por pequeña que sea? Viajes. Declaraste absolutamente todos los viajes fuera de EU. ¿Desde que obtuviste la residencia? Compara las fechas del formulario con los sellos de tu pasaporte. Empleo y direcciones. ¿Están correctos todos tus trabajos y todas las direcciones donde viviste? Estado civil. ¿Declaraste bien todos tus matrimonios y divorcios? Antecedentes. Esta es la parte clave. Declaraste cada arresto, cada cargo, cada multa, incluso si los cargos fueron desestimados. Mucha gente cree que si un caso fue desestimado, no hay que mencionarlo. Para inmigración, tienes que revelarlo todo. El objetivo no es entrar en pánico, sino identificar puntos débiles que un fiscal podría usar en tu contra. Segundo paso. Entiende que es un hecho material. En la ley de inmigración, la desnaturalización se basa en ocultar un hecho material. Un hecho es material. Si, de haberlo sabido, el oficial de inmigración podría haber tomado una decisión diferente. No significa que te hubieran negado la ciudadanía,
solo que podría haber llevado a más preguntas. Ejemplos: un antecedente penal que no declaraste. Haber pertenecido a una organización considerada totalitaria. Haber recibido beneficios públicos que no te correspondían. Haber mentido sobre tu identidad. Entender qué podría ser material en tu caso te ayuda a medir tu nivel de riesgo. Tercer paso, y el más importante, consulta con un abogado de inmigración experto. No puedo insistir lo suficiente en esto. Si después de revisar tu historial encuentras cualquier cosa que te genere la más mínima duda, no intentes arreglarlo solo. Busca una consulta con un abogado de inmigración calificado y que idealmente tenga experiencia en casos de desnaturalización. No esperes a que te llegue una carta del gobierno. Para entonces, ya vas perdiendo. Una consulta preventiva es como un chequeo médico. El abogado puede revisar tu caso, evaluar los riesgos y decirte qué hacer. Quizás te diga que no tienes de qué preocuparte, y eso te dará una paz mental invaluable. O quizás identifique un problema y te ayude a preparar una defensa. Invertir en una consulta ahora puede ahorrarte una catástrofe en el futuro. Cuarto paso, para padres preocupados por la ciudadanía por nacimiento. Si te preocupa la Orden Ejecutiva 4560, la clave es la documentación. Si estás en Estados Unidos legalmente, asegúrate de que todos tus papeles estén en orden. Guarda registros de tu estatus migratorio en el momento del nacimiento de tu hijo. Copias de tus visas, permisos de trabajo, todo. Si puedes, consulta a un abogado de inmigración antes de que nazca tu hijo, para entender cómo te podría afectar la orden en tu estado y qué puedes hacer para proteger su futuro. La situación legal está cambiando constantemente. Un abogado te dará la información más actualizada para tu caso. Sé que todo esto es mucho que procesar y asusta. Estamos frente a dos cambios gigantes. El memorando del DOJ que facilita quitarle la ciudadanía a la gente, y la orden ejecutiva que ataca el derecho de nacer ciudadano. Pero el miedo no puede ser la respuesta. La información y la acción son tu poder. Revisa tu historia, entiende los riesgos y, sobre todo, busca ayuda legal experta si tienes la más mínima duda. Sé proactivo, no reactivo. Si tienes preguntas sobre tu caso o crees que podrías estar en riesgo, es fundamental que hables con un abogado. En la descripción de este video te dejamos enlaces a recursos y organizaciones de ayuda legal que pueden orientarte. No estás solo en esto. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Qué opinas de estas medidas? ¿Conoces a alguien que podría verse afectado? Deja tu comentario abajo. Hablar de esto en comunidad y apoyarnos nos hace más fuertes. Y finalmente, si quieres estar al día con las noticias de inmigración que te afectan, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Seguiremos monitoreando todo esto de cerca para traerte la información que necesitas para protegerte a ti y a tu familia. Recuerda, el futuro que tanto te ha costado construir en este país puede depender de las acciones que tomes hoy. Infórmate, prepárate y no dejes que el miedo te paralice.